Base militar abandonada en los Pirineos, 17 de noviembre de 1991. El frío en la base subterránea era mucho más penetrante de lo que imaginaba. No era solo la temperatura, que registramos algunos grados por debajo de lo esperado en el exterior, sino una sensación que parecía atravesar nuestros abrigos, calando hasta los huesos. El aire, pesado y denso, dificultaba la respiración, y cada bocanada era una batalla contra algo invisible, como si la propia atmósfera conspirara contra nosotros. Un silencio opresivo absorbía cualquier sonido que intentáramos producir, como si estuviéramos caminando dentro del estómago de una criatura gigantesca y dormida. Avanzábamos en fila, manteniendo la disciplina que la situación exigía, pero la verdad era que el lugar nos afectaba de manera sutil. Cada uno de mis hombres estaba en alerta, pero podíamos sentir que algo no estaba bien. Las paredes, iluminadas por nuestras linternas, revelaban detalles corroídos por el tiempo. Antiguas placas en ruso, tuberías oxidadas y cables colgando del techo como telarañas. De vez en cuando, una ráfaga de viento helado nos sacudía, aunque estábamos tan profundo bajo tierra que tal corriente de aire sería imposible. Era como si el propio edificio respirara, exhalando de vez en cuando, como un gigante de piedra en reposo. Esa base militar oculta en las profundidades de los Pirineos parecía un mausoleo de una era olvidada. Cada sala abandonada y cada corredor sombrío contaban la historia de hombres y mujeres que trabajaron allí en secreto, en nombre de una guerra que nunca llegó a la superficie. Un conflicto silencioso e invisible que, de alguna forma, aún persistía. Mientras caminábamos por un corredor que parecía conducir a una antigua sala de conferencias, noté restos de documentos esparcidos en el suelo. La mayoría estaban desintegrados por el paso del tiempo y el moho, pero un símbolo llamó mi atención. Una estrella roja, aún visible en una carpeta olvidada en un rincón oscuro. La Guerra Fría había dejado sus marcas profundas, pero lo que sea que sucedió en ese lugar estaba fuera de cualquier registro oficial. Lo sabíamos, incluso antes de poner un pie allí. Luis, uno de los hombres al frente, se detuvo abruptamente. «Capitán, mire esto», susurró, señalando una puerta entreabierta a su derecha. Sus ojos reflejaban la débil luz de su linterna, y podía sentir la tensión en su voz. Asentí en silencio, y con un gesto, ordené al grupo que se preparara. Nos acercamos a la puerta con cautela, empujándola lentamente. El sonido de la madera vieja crujiendo resonó, aunque amortiguado por la pesada atmósfera. Lo que encontramos en el interior de la sala fue más perturbador que cualquier cosa que habíamos visto hasta entonces. Era un laboratorio, pero no uno común. En el centro de la sala, una enorme cápsula de vidrio, ahora rota, estaba vacía. Lo que fuera que estuvo allí había escapado. El vidrio estaba cubierto por una sustancia viscosa y había marcas de arañazos en las superficies internas, como si algo o alguien hubiera intentado desesperadamente salir de allí. Alrededor de la cápsula, antiguos equipos de monitoreo estaban apagados, sus cables caídos y retorcidos, y más documentos esparcidos por el suelo, algunos casi ilegibles, pero las marcas en las paredes llamaron nuestra atención de inmediato, garras profundas que habían sido clavadas en el concreto, creando surcos irregulares e inquietantes. ¿Qué diablos estaban haciendo aquí?, murmuró Carlos con la voz apenas audible. Pero nadie respondió. No había palabras que pudieran explicar lo que estábamos viendo. La sensación de que estábamos involucrados en algo mucho más grande de lo que podíamos comprender crecía con cada paso que dábamos. Sergio, que solía ser el más tranquilo del grupo, estaba visiblemente nervioso. «Esto no tiene sentido», dijo mientras miraba a su alrededor, intentando procesar lo que veía. Esas marcas, es como si algo hubiera estado vivo en esa cápsula, algo que no debería estar. Luis asintió, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su rifle. «Esto no es lo que nos dijeron que encontraríamos. Algo salió terriblemente mal aquí. Muy mal». Nuestro general, Garza, observaba todo con su habitual frialdad. Mientras el resto de nosotros estaba lleno de preguntas, él no parecía ni un poco sorprendido. De hecho, su calma exagerada me incomodaba profundamente. Sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar,
y esa certeza me dejaba intranquilo. Pasé varios minutos observándolo, intentando descifrar su expresión, pero no mostraba ninguna emoción. Era como si todo aquello fuera esperado. El silencio que lo rodeaba me perturbaba más que cualquier cosa que hubiéramos encontrado en la base. Finalmente, Sergio rompió el pesado silencio. «Capitán, ¿por qué esto no parece correcto? ¿Por qué el general no nos dijo más? Si esta no es una misión regular, ¿qué estamos haciendo aquí realmente?» Suspiré y sacudí la cabeza. Era hora de abordar las dudas que todos sentíamos. «General», dije, mi voz resonando ligeramente en la desolada sala. ¿Qué estamos realmente buscando aquí? Sabemos que esta base fue más que un simple puesto soviético. Hay algo que usted no nos está contando. Garza se detuvo y me miró durante unos segundos. Su expresión era difícil de leer, pero percibí algo más profundo en sus ojos. Lo que necesitamos encontrar ya ha sido liberado, dijo finalmente con una voz baja y cargada de significado. Nuestra misión no es descubrir lo que hicieron aquí, es asegurar que lo que está bajo estas montañas nunca llegue a la superficie. Su respuesta me dejó helado, más que el frío que nos rodeaba. ¿Liberado? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué hay bajo esta base? Insistí, intentando entender la gravedad de sus palabras. El general sonrió por primera vez desde que aterrizamos en ese lugar. No era una expresión de alivio, sino algo más oscuro. Lo que los soviéticos encontraron aquí no era humano. Era algo antiguo, algo que nunca debería haber sido despertado. En ese momento, todo cambió. La conciencia de que no estábamos en una simple misión de reconocimiento se instaló como una daga en mi pecho. Éramos peones en un juego mucho mayor, algo que involucraba fuerzas más allá de nuestra comprensión. Seguimos avanzando, ahora con una nueva y perturbadora comprensión de nuestra situación. El aire a nuestro alrededor se volvía cada vez más pesado, como si algo en las profundidades estuviera esperándonos. Pasamos por más corredores hasta que llegamos a una sala más amplia, con un enorme pozo en el centro, cubierto por una rejilla metálica oxidada. Era evidente que esa parte de la base no formaba parte de la construcción original. Sergio comenzó a hurgar en los alrededores y pronto encontró registros adicionales, esparcidos entre los escombros. «Están en ruso», murmuró mientras intentaba descifrar algunas de las anotaciones. Hablan de algo llamado Proyecto Tsar Ptitsa, el Fénix en ruso, pero esto no tiene sentido. Mencionan rituales, símbolos antiguos. Parece más un libro de mitología que un registro militar. Luis, que había estado en silencio hasta entonces, se acercó. «Capitán, mire esto», señalaba al fondo del pozo. La luz de las linternas revelaba algo que se movía en las sombras. No estábamos solos. Un rugido profundo, como el sonido de la propia tierra moviéndose, resonó desde algún lugar en las profundidades. Algo se estaba despertando. La caverna que encontramos más adelante era aún más aterradora que cualquier cosa que habíamos visto hasta entonces. Una luz antinatural emanaba de la estructura central en el centro de la sala, haciendo que las sombras bailaran y se retorcieran a nuestro alrededor. El suelo temblaba bajo nuestros pies, y el frío profundo, más intenso que cualquier otro, me recorrió, anunciando que no todos saldríamos vivos de ese lugar. El primer hombre fue arrastrado a la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos. Gritamos, disparamos nuestras armas, pero fue inútil. Las balas atravesaban las sombras, que se movían de manera imposible, desafiando cualquier lógica. La criatura, lo que sea que habitaba esas profundidades, parecía jugar con nosotros, manipulando nuestras percepciones, haciendo imposible discernir lo que era real. Sergio gritó algo sobre una salida, pero sus palabras fueron ahogadas por otro rugido, más fuerte, más profundo. Miré hacia atrás y vi algo gigantesco, una forma oscura y amorfa, levantándose lentamente desde el centro de la caverna. Era como si la propia montaña estuviera viva, y ahora, despierta, nos observaba. «Despertó», murmuró Garza, su voz cargada de una certeza terrible. Garza se mantuvo inmóvil, observando cómo la criatura emergía de la oscuridad. Era como si ya supiera lo que encontraríamos y simplemente estuviera esperando ese momento. El resto del grupo estaba en pánico, disparando sus armas en todas direcciones.
pero era evidente que las balas comunes no harían nada contra eso. La criatura, o lo que fuera, se movía de manera sobrenatural, sus formas distorsionándose como sombras vivas, una masa que desafiaba cualquier lógica que nuestros ojos intentaran captar. Era imposible medir su tamaño exacto o entender su estructura. Parecía más una manifestación de algo antiguo y alienígena, algo que no debería existir en este mundo. Carlos gritó cuando algo invisible lo lanzó contra la pared, el impacto acompañado por un chasquido horrible, probablemente su columna vertebral rompiéndose. Intenté correr hacia él, pero Luis me arrastró de vuelta, con los ojos desorbitados de absoluto terror. «Capitán, tenemos que salir de aquí ya», suplicó con la voz temblorosa de pavor. Sabía que tenía razón. No podíamos hacer nada por Carlos, como no habíamos podido hacer nada por los demás que cayeron. «Retírense», grité a los que aún quedaban, tratando de mantener algún control sobre la situación. Sergio, Luis y 2 soldados más comenzaron a correr de vuelta por el corredor por el que habíamos venido, pero el camino ahora parecía diferente. Las sombras, antes meros espectadores, ahora se movían activamente, distorsionando el espacio, cerrando pasajes, cercándonos como una trampa invisible. Cada vez que una luz tocaba las paredes, parecía que se inclinaban y cambiaban de lugar, como si la propia estructura de la base estuviera siendo alterada por la presencia de la criatura. «¿Qué es esto?», gritó Sergio, intentando disparar a las sombras que se extendían a nuestro alrededor, pero sus balas parecían desaparecer antes de alcanzar cualquier objetivo. El rugido resonó de nuevo, esta vez más cerca, y el sonido reverberó en nuestros huesos, como si toda la montaña vibrara. «Despertamos algo que debería haber permanecido dormido», grité de vuelta sin entender realmente lo que estaba pasando, pero sabiendo que nuestra misión había cambiado. Ya no estábamos allí para explorar o investigar. Ahora era una cuestión de supervivencia. El general Garza caminaba tranquilamente en la dirección opuesta, de vuelta a la caverna. No parecía ni un poco preocupado por nuestra situación. Al contrario, parecía satisfecho, como si todo estuviera saliendo de acuerdo con algún plan oscuro que había trazado desde el principio. Me sentí tentado a gritarle, a exigir respuestas, pero algo me detuvo. Tal vez fuera el terror absoluto de la situación, o tal vez una parte de mí sabía que no respondería nada. Garza estaba más allá de nuestro entendimiento en ese momento. «Váyanse», dijo finalmente, con una frialdad que me heló más que el ambiente a nuestro alrededor. «No pueden detener esto, ya no hay nada más que hacer aquí». Mis piernas querían obedecerme, querían correr de allí lo más rápido posible, pero mi mente estaba atrapada en el horror que acabábamos de presenciar. ¿Cómo podríamos simplemente dejar aquello allí abajo? ¿Cómo podríamos dar la espalda sabiendo que algo innombrable estaba a punto de liberarse? Pero sabía, incluso sin que Garza dijera una palabra más, que tenía razón. No había nada que pudiéramos hacer. Era demasiado tarde. «Luis, Sergio, síganme», ordené, tratando de recuperar el control de la situación, aunque sabiendo que estábamos corriendo sin un plan claro. Corrimos de vuelta por los oscuros corredores, pero la base parecía engullirnos. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundo en lugar de acercarnos a la salida. Estábamos perdidos en el vientre de esa maldita montaña, y la presencia de la criatura era inescapable. Lo sentíamos en el aire, en los huesos, en cada sombra que se movía a nuestro alrededor. Nuestros sentidos estaban distorsionados, nuestras percepciones corrompidas. De repente, nos detuvimos en un gran salón, iluminado por una luz tenue y palpitante, proveniente de una gran estructura en el centro. Era algo que no habíamos visto antes, y de algún modo sabía que allí estaba la clave de todo. Era una especie de altar, cubierto por símbolos que no pertenecían a ningún idioma que yo reconociera. Dibujos geométricos antiguos, símbolos esotéricos, algo que exhalaba una energía mucho más antigua que la propia base. El altar estaba rodeado de estatuas grotescas, figuras que parecían ser híbridos de humanos y criaturas deformes, con alas y garras. «¿Qué lugar es este?», murmuró Sergio con los ojos fijos en el altar. «Esto no estaba en el mapa. Esto no es parte de la base militar». Luis sacudió la cabeza visiblemente perturbado.
Ellos estaban haciendo algo aquí, mucho más allá de lo que esperábamos. Esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría o con armas nucleares. Esto es algo mucho más antiguo. A cada paso que dábamos hacia el altar, sentíamos que el aire se volvía más pesado, casi como si la propia gravedad nos empujara hacia abajo. Sabía que no debíamos acercarnos, pero había una fuerza irresistible allí, algo que nos llamaba, que susurraba en nuestras mentes. «Capitán, mire esto». Luis señaló el suelo, donde unas runas brillaban débilmente, formando un círculo alrededor del altar. Estos símbolos, ellos son, no sé qué son, pero no son naturales. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos resonó detrás de nosotros. Me giré rápidamente, apuntando mi arma hacia el corredor por el que habíamos venido, solo para ver la figura de Garza emergiendo de las sombras. No estaba solo. Detrás de él, algo se movía, una forma negra y amorfa que no parecía tener un contorno definido, pero se estiraba y retorcía, tomando formas diferentes a cada segundo. «No tiene sentido correr», dijo Garza con calma. «Ya saben demasiado. Ahora solo queda aceptar lo que viene». «¿Qué demonios es esto, general?», grité, incapaz de contener la ira y el miedo que explotaban dentro de mí. Lo sabía todo desde el principio, ¿no es así? Sabía lo que había aquí, y aún así nos trajo para esto. Garza me miró, sus ojos sin ningún rastro de emoción. Sí, lo sabía, pero algunos secretos deben mantenerse a cualquier precio, y ustedes son parte de ese precio. Sergio gritó algo ininteligible y disparó a Garza, pero las balas atravesaron al general sin causarle ningún efecto. No se movió, no mostró dolor, como si su cuerpo no estuviera realmente allí. «Es demasiado tarde», dijo Garza, ahora sonriendo con una malicia que me revolvió el estómago. «Lo que ha sido despertado aquí es más grande que cualquiera de nosotros. Ustedes son meros peones en el gran esquema de las cosas. Despertamos algo que nunca debió ser perturbado. Y ahora son parte de este sacrificio». Luis y Sergio comenzaron a retroceder, pero sabía que no había a dónde correr. Estábamos rodeados, acorralados en esa sala antigua, y el mal que había sido despertado nos observaba, listo para reclamar a sus víctimas. Las estatuas alrededor del altar parecían moverse sutilmente, como si estuvieran cobrando vida, y el propio altar comenzó a palpitar con una luz más intensa, casi cegadora. El suelo comenzó a temblar de nuevo, y las runas alrededor del altar brillaron más intensamente. Oí un rugido, profundo e inhumano, proveniente de algún lugar debajo de nosotros. El suelo comenzó a agrietarse, y las sombras parecían moverse más rápido, como serpientes danzando en una furia invisible. «Está despierto», dijo Garza, su voz ahora llena de un tono casi reverente. «El vigilante está despierto». Antes de que alguno de nosotros pudiera reaccionar, el suelo bajo Sergio se abrió, y fue tragado por la oscuridad con un grito de puro terror. Luis intentó agarrarlo, pero fue demasiado tarde. El abismo lo devoró en un instante. El pánico se apoderó de mí. Sabía que eso no era una simple fisura en el suelo. Algo estaba arrastrando a Sergio hacia las profundidades, algo que no pertenecía a este mundo. Intenté arrastrar a Luis fuera de esa sala maldita, pero algo nos impedía salir. Las sombras parecían tomar forma, manos invisibles nos sostenían, y el aire se volvía tan denso que respirar era una tarea casi imposible. «¡Capitán!», gritó Luis luchando por soltarse. «Tenemos que salir de aquí, tenemos que encontrar una salida». Pero antes de que pudiéramos hacer cualquier movimiento, una sombra gigantesca se levantó frente a nosotros. Era la criatura, finalmente revelando su verdadera forma. Era una masa amorfa, que se retorcía de manera imposible, con tentáculos de oscuridad que se extendían hasta el techo de la caverna. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban como dos soles negros, y su presencia traía una sensación de desesperación absoluta. «¡Luis!», grité, pero era demasiado tarde. La criatura lo envolvió en un abrazo mortal, arrastrándolo hacia la oscuridad, y yo quedé paralizado, incapaz de mover un músculo.
Entonces, todo quedó en silencio. La luz del altar comenzó a apagarse y el sonido del viento volvió, suave, como si la criatura hubiera desaparecido nuevamente en las profundidades. Yo era el único que quedaba. Con un esfuerzo tremendo, logré arrastrarme de vuelta por el corredor, intentando ignorar los gritos que resonaban en mi mente. Lo que fuera que estaba allí abajo, había terminado su trabajo, y yo sabía que, de alguna manera, había sido perdonado. Mis piernas temblaban mientras me arrastraba por los corredores de la base, ahora más sombríos y opresivos que nunca. El silencio era asfixiante, intercalado solo por el sonido distante de un viento que no debería estar allí. Algo estaba terriblemente mal con ese lugar, pero eso ya no era novedad. Lo que fuera que estaba sucediendo en las profundidades de la montaña, lo que Garza había liberado, era mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. El peso de la responsabilidad me golpeó de manera aplastante. Yo era el capitán. Esos hombres estaban bajo mi mando, y ahora estaban muertos, engullidos por una oscuridad que no debería existir. Mis pasos resonaban débilmente por los desolados corredores, cada vez más distantes de la maldita caverna, pero algo me decía que no estaba completamente seguro. El aire aún pulsaba con una energía sobrenatural, y podía sentir que eso, fuera lo que fuera, aún me estaba observando, esperando. Garza había desaparecido, al igual que la criatura, pero sabía que eso no había terminado. Era como si el tiempo se hubiera detenido, cada segundo se alargaba indefinidamente, y mi mente estaba al borde del colapso. El dolor físico de haber sido arrojado de un lado a otro, y las heridas al caer durante el caos, me golpeaba ahora, con la adrenalina comenzando a disiparse. Pero el dolor mental y emocional era mucho mayor. Estábamos tan cerca de la muerte, de lo desconocido, que sabía que sobrevivir allí sería un milagro, si es que se podía llamar suerte salir vivo de ese infierno. Encontré un pequeño cuarto de mantenimiento en el camino de regreso, una puerta de acero oxidada abierta a la mitad. Entré tambaleándome, cerré la puerta detrás de mí y me tiré al suelo frío y sucio. Mis pulmones ardían por el esfuerzo, y por un momento dejé que el silencio me envolviera. Necesitaba un plan, pero ¿cómo trazar una ruta de escape cuando todo a tu alrededor parecía estar vivo, distorsionado por fuerzas más allá de la razón? Mis pensamientos eran interrumpidos por los gritos distantes de mis compañeros, los gritos que resonaban en mi mente, como fantasmas de una tragedia que sabía que no olvidaría. Minutos pasaron, o tal vez fueron horas, hasta que logré controlar mi respiración. Mi mente volvía a funcionar lentamente, como una máquina oxidada que intenta volver a la vida. Las palabras de Garza resonaban en mi cabeza. Ya saben demasiado. Ahora solo queda aceptar lo que viene. ¿Aceptar qué? ¿Qué sabía desde el principio? ¿Qué estábamos enfrentando realmente? Intenté recordar cada detalle que llevara a una explicación, algo que tuviera sentido. Esa base no era un simple puesto soviético. El proyecto Sar-Ptitsa que Sergio había mencionado, el tal Fénix, parecía más una pieza de mitología antigua que una operación militar secreta. Lo que fuera que los soviéticos hubieran hecho allí, había desenterrado algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier conflicto humano. Recordé las inscripciones, los rituales que Sergio mencionó brevemente. Habló de símbolos antiguos, mencionó algo sobre vigilantes. Me levanté lentamente y abrí la puerta del cuarto, volviendo a caminar por los corredores de la base. Sabía que no podía quedarme allí. Mi único objetivo era encontrar una salida, escapar de esa pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. Al volver al corredor principal, me di cuenta de que el suelo aún estaba agrietado en algunos puntos y la débil luz de mis linternas oscilaba, como si el propio espacio a mi alrededor estuviera siendo distorsionado. Seguí avanzando, pero cada paso era tomado por una sensación creciente de que estaba siendo observado. Miré hacia atrás varias veces, pero no vi nada, solo sombras. Sin embargo, la sensación de estar siendo seguido no me abandonaba. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Después de unos minutos de caminata, me di cuenta de que el camino frente a mí se estrechaba hasta convertirse en una especie de pasaje.
como un túnel que nunca habíamos notado en nuestras inspecciones anteriores. Mis manos temblaban mientras apuntaba la linterna hacia el interior del túnel, donde las paredes estaban cubiertas por antiguas runas, muy parecidas a las que encontramos alrededor del altar. Sabía que seguir por ese camino no era una buena idea, pero algo me forzaba a continuar. Mis pies se movían por voluntad propia. Había una fuerza invisible tirando de mí hacia ese túnel, y cuando me di cuenta, ya estaba dentro. Las paredes parecían brillar levemente bajo la luz de la linterna, como si las antiguas runas estuvieran activas, vibrando con una energía que no podía comprender. El sonido de pasos resonaba detrás de mí, pasos que sabía que no eran los míos. Aceleré el ritmo, pero el túnel parecía extenderse indefinidamente, y el aire se volvía cada vez más pesado, dificultando la respiración. Cuando finalmente llegué al final del túnel, me encontré con otra sala. A diferencia de las anteriores, esta era pequeña, casi claustrofóbica, y en el centro había una mesa de piedra con más inscripciones. Al lado de la mesa había una especie de pedestal, sobre el cual reposaba un objeto envuelto en paños antiguos. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado en el pecho, y extendí la mano para tocar el objeto. Cuando quité el paño, me encontré con algo que no tenía ningún sentido. Un antiguo artefacto, una especie de disco metálico grabado con símbolos que no lograba identificar. Tan pronto como toqué el disco, sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo. Mi mente fue invadida por visiones, imágenes distorsionadas de hombres realizando antiguos rituales, de criaturas emergiendo de las profundidades de la tierra, de montañas derrumbándose y mundos enteros siendo devorados por la oscuridad. Era como si el artefacto estuviera conectado a algo mucho mayor, algo que trascendía la comprensión humana. De alguna manera, los soviéticos habían encontrado ese objeto e intentaron controlarlo, pero habían fallado. De repente la sala comenzó a temblar. El sonido de piedras moviéndose resonaba alrededor, y me di cuenta de que el túnel por el que había venido se estaba derrumbando. Corrí de vuelta intentando escapar, pero las sombras me rodeaban, casi como si estuvieran vivas. Tropecé y caí al suelo, el artefacto aún firme en mis manos. Fue entonces cuando la criatura apareció de nuevo. Esta vez era mucho más grande, su forma más definida y aterradora. Era una masa de oscuridad palpitante, con tentáculos que se extendían por toda la sala, cubriendo las paredes, el techo y el suelo. Sus ojos, esos dos soles negros, estaban fijos en mí. Sabía que no había a dónde escapar. No tiene sentido. La voz de Garza resonó en la sala, surgiendo de la oscuridad. El vigilante ha sido despertado. Quiere lo que es suyo. Me levanté, respirando con dificultad, y miré a la criatura. ¿Por qué?, grité, con mi voz saliendo en un susurro de desesperación. ¿Por qué hizo esto? Garza emergió de las sombras, su figura humana distorsionada por la luz tenue. Porque el mundo necesita orden. Lo que está en las profundidades de esta montaña es antiguo, mucho más antiguo que cualquier civilización. Ellos mantenían el equilibrio. Ahora el equilibrio será restaurado. La criatura avanzó, y sentí el suelo temblar de nuevo. No había escapatoria. Lo sabía. Mis ojos encontraron el artefacto en mis manos, y en un último acto de desesperación, lo levanté, apuntándolo hacia la criatura. Entonces, sucedió algo inesperado. El artefacto comenzó a brillar con una luz intensa, y sentí una fuerza indescriptible emanando de él. La criatura dudó, como si estuviera siendo repelida por la energía que el disco liberaba. Garza dio un paso atrás. Su semblante impasible por primera vez se convirtió en una expresión de miedo. Eso, comenzó a decir, pero sus palabras fueron cortadas cuando la luz se intensificó aún más, llenando toda la sala. Me vi envuelto por esa energía, y por un breve momento, tuve la sensación de que estaba conectado a algo mucho mayor. El tiempo y el espacio parecían distorsionarse, y flotaba en una vastedad de oscuridad, rodeado de voces e imágenes de mundos distantes.
de eras pasadas, de civilizaciones que habían sido destruidas por fuerzas como la que enfrentábamos ahora. Cuando la luz finalmente se disipó, me encontré de vuelta en la sala, jadeando, pero vivo. El artefacto estaba en mis manos, frío y sin brillo. La criatura había desaparecido, al igual que Garza. Estaba solo. La caverna estaba en silencio. El túnel frente a mí parecía estar intacto ahora, y sabía que, de alguna manera, la amenaza había sido contenida. El vigilante había sido repelido, al menos por ahora. Pero también sabía que eso no terminaría allí. Con pasos vacilantes, comencé a caminar hacia la salida de la base. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero lo importante era que aún estaba vivo.